Muy buenas tardes queridos amigos, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente en la transmisión. Créanme que ayer fue tan imposible, el internet estaba terrible, no podíamos levantar la imagen. Así que hoy al mediodía también estaba bastante complicado. Así que bueno, ahora gracias a Dios tenemos la posibilidad. Acá estamos con algunos elementos como el tapaboca, como un poco de alcohol en gel. También guante para salir a la calle, algún desinfectante, en fin, tantas cosas para cuidarnos porque vienen tiempos difíciles, son tiempos muy difíciles, vienen tiempos más difíciles. Si no, mire las imágenes de Nueva York, si no me cree, si en su ciudad está todo tranquilo. Los que vivimos en Argentina pareciera que no está pasando nada, pareciera que está todo calmado, que acá no va a llegar porque Alberto Fernández, porque déjeme decirle que si algo nos puede cuidar, proteger es la gracia de Dios, pero la irresponsabilidad, esto es un azote. Por más que me pueda decir que esto lo hizo el mundo, que esto lo hicieron a propósito en un laboratorio, Dios ha permitido este azote, porque después de esto viene otro azote, un azote en la economía. Por esto se está preparando el camino del anticristo, pero quédese tranquilo que mientras el anticristo se prepara, Cristo también se prepara para venir a buscar su iglesia. Los ángeles están listos y esperando la orden para salir a buscar su iglesia. Un saludo para todos los que se están conectando ya. Un abrazo para nuestra querida hermana, para Karina, para sus hijos, para Yara, para Vladimir, para Santino, para su esposo también. Un abrazo grande, Dios te bendiga. Dios te bendiga a Gloria, Dios te bendiga a Marita, Dios bendiga a mi familia aquí en mi casa. Quiero decirle con mucha alegría de ver cómo el Señor nos cuida, nos bendice, nos protege y podemos estar haciendo en paz y en Dios las cosas. Así que una alegría enorme poder compartir con ustedes este tiempo, queridos hermanos, nuevamente. Y aquí estamos para compartir, hablando un poco de la Semana Santa. Y tal vez algunos me van a decir, pastor, pero usted dijo que no existe, no hay Semana Santa. No, en realidad podemos llamarle Semana Santa o la semana, podemos llamarle como queremos, y puede ser la Semana Santa porque es el tiempo más extraordinario, la fecha más extraordinaria, ya que nuestro Señor cumplió con todo lo profetizado para nuestra salvación. Y qué interesante porque el Señor mismo es el Cordero que Dios ofreció como Cordero perfecto para nuestra salvación. Y hay mucho que estudiar, mucho que entender de la palabra de Dios, de la Biblia, mucho que poder analizar de lo que el Señor hizo ese día y entender de que esta Semana Santa no es tal vez la fiesta, no es tal vez la celebración a la manera que nos han enseñado, que nos han mostrado. Que yo hoy compartía con mis hijos y con mi esposa aquí en la mesa y les contaba cómo era la Semana Santa a la que yo estaba acostumbrado cuando no había leído la Biblia, cuando no conocía la Biblia. Yo creo que muchos de ustedes se van a acordar de cosas que hacíamos, como jugar a la loba, jugar a la lotería, al patillo, no sé qué otra cosa. Y tenía un por qué jugábamos a esas cosas, por qué hacíamos esas cosas, que yo seguramente que más adelante vamos a estar hablando de por qué hacíamos estas cosas. Estaba recordando. También Enrique Ferma me hacía acordar de otra cosa que nos decían a nosotros cuando que no debíamos tomar ni siquiera leche en Semana Santa. Y nos decían porque si tomábamos leche era como tomar leche de sapo. Realmente
barbaridades que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Decíamos, el prohibir comer, dice, y la Biblia dice, y habrá un tiempo en que les prohibirán comer hasta carne. Dice, si alguien te prohíbe comer carne, eso no viene de Dios, porque Dios mismo dice que debemos comer carne. Así que yo le digo, la Semana Santa que celebrábamos cuando éramos chicos, cuando no teníamos a Cristo, tenía que ver con algo que murió Cristo. Pero la Biblia dice que Cristo murió una sola vez y para siempre. También resucitó una sola vez y para siempre. Ahora nos acordamos, ahora podemos decir con alegría. Usted quiere decir a alguien, estamos alegres, Cristo murió por nosotros. Hoy recordamos que hace prácticamente 1987 años exactamente, Cristo moría. Y podríamos decir el día jueves, porque Él no murió el viernes, murió el día jueves, entre las 2 tardes, murió el 14 de Abit o Nisan, que es el comienzo de la primavera en el hemisferio, así se lo consideraba en el hemisferio norte, en el tiempo de Israel, el comienzo de la primavera, el tiempo de Abit, el tiempo de Nisan. Y dijo Dios a su pueblo, a partir de ahora, esta será la forma de contar los tiempos, a partir de esta fecha se cuenta. Y yo quiero que tengamos en cuenta algunas cosas para luego pasar. Usted vaya buscando para anotar, para buscar cómo anotar. Hoy, ¿quiere saludarse por las Pascuas? Hoy es un día para saludarnos por las Pascuas. Decir felices Pascuas. Pero no con un cordero, no con un huevo de Pascua, ni con una rosca de Pascua, porque de pronto la celebración de las Pascuas era con panes sin levadura, la rosca lleva levadura. Queremos celebrar realmente la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cómo hacer una buena comida en alegría con la familia? Oren como familia. Entregue su corazón a Cristo, porque esto tiene que ser más que una celebración material, es una celebración espiritual donde recordamos la muerte de Cristo y también el partimiento del pan y la copa. La copa que es símbolo del nuevo pacto, el último pacto que hizo Dios con los hombres. Esto para hablar en otro momento. Dios con los hombres hizo 7 pactos. Dios con los hombres, no los hombres con Dios. Si alguien le dice, vamos a pactar con Dios, usted no le crea, porque el hombre no puede pactar con Dios. Ahora Dios hizo pacto porque Él es superior a nosotros, Él tiene autoridad sobre nosotros. Y Él dijo, por ejemplo, uno de los pactos que podemos hablar, que hizo Dios con los hombres después del diluvio, el arco iris como pacto de que Dios nunca más iba a destruir la tierra con agua. Ese es uno de los pactos de Dios. Y no es el hombre quien le pidió una señal a Dios, sino Dios decidió hacer ese pacto. Y el último pacto de Dios con los hombres fue la noche anterior en la que Cristo fue capturado como prisionero, la tarde, noche en que comía esa cena de la fiesta de los panes sin levadura, donde partió el pan, dijo, primero dio la copa, después partió el pan y le dijo, este es mi cuerpo. O sea, el símbolo del cuerpo de Cristo ni siquiera es la carne roja. El símbolo del cuerpo de Cristo es el pan sin levadura. Y después levantó la copa con el vino y dijo, este es mi sangre. Este es símbolo del nuevo pacto en mi sangre. Y le dijo, tomad y bebed. Y compartirlo en unidad. Es decir, uno quiere tener una fiesta de Pascua, quiere celebrar Semana Santa, quiere celebrar esta Semana Santa, haga cosas como buscar a Dios. No es con la comida, no es sacrificando comer carne roja, coma lo que quiera comer. La comida no tiene nada que ver, y si nos ajustamos a la comida, un día como hoy deberíamos comer asado, porque dijo el Señor,
Toda la carne que comas lo comerás asado, no vas a comer nada hervido. Y mire, algunos comen pescados enlatados. Y el pescado enlatado viene hervido, se hace al vapor. Todo pescado enlatado que viene previamente cocinado ya, se hace al vapor. Así que es totalmente lo contrario a lo que Dios dice. Y vuelvo a decir, el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida. El reino de los cielos consiste en hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero decirles que nada más erróneo que decir que el día de las Pascuas es el día domingo. El día domingo es feliz resurrección. ¿Querés alegrarte? Recordando, no es que el domingo va a resucitar Cristo. Cristo ya resucitó una vez y para siempre. Y quiero decirles una cosa. Este año coincidió la muerte de Cristo exactamente con el día jueves que ocurrió hace 1987 años. Coincidió exactamente con el mismo día. O sea, la resurrección va a ser la madrugada del domingo. Muy temprano, cuando el sol apenas empieza a salir, él ya no estaba en el sepulcro. Allí llegaron las mujeres y no es que él estaba tratando de resucitar cuando las mujeres llegaron, no, él ya no estaba. Ni siquiera sabemos a qué hora exacta resucitó. Así tampoco sabremos a la hora exacta que él va a volver a buscar a su iglesia. Esto es profético. Un día vamos a estudiar esto. ¿Qué importancia tiene la muerte y resurrección de Cristo con las profecías bíblicas? En cuanto al tiempo en que Él va a venir a buscar a la iglesia, ahí hay un secreto. Hay un secreto. La Biblia tiene muchos secretos, muchas llaves para entenderla, que si uno la lee con cuidado puede descubrir esos grandes secretos, grandes tesoros que Dios tiene guardado en la Biblia. ¿Qué le parece si oramos antes de continuar? Oramos pidiendo la bendición de Dios, el cuidado de Dios y que el Señor de nosotros tenga misericordia en este tiempo donde el espíritu de muerte se está moviendo. Nada más parecido que a las Pascuas en Egipto. Oramos. Vamos a pedir al Señor, incline su cabeza si quiere, ahí si se acuerda de algún enfermo, si se acuerda de algún familiar que necesita, vamos a pedirle a Dios, vamos a hacer un tiempo de oración, saludar y saludo a todos los amigos que se siguen conectando. Querida Raquel, un gusto de verte allí. Y espero que podamos hacer en este tiempo una videollamada que nos debemos desde hace mucho, una visita al menos en videollamada. Así que vamos a orar. Dios bendiga tu familia, Dios guarde la familia de cada uno. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero pedirte tu bendición por tu palabra, Señor. La bendición por la palabra que vamos a ministrar en el nombre de Cristo, para entender, Señor, qué es celebrar tu muerte, tu resurrección. No es sufrir contigo, porque un día al año sufrimos, nos rasgamos las vestiduras. Hay gente, Señor, que hasta se hace crucificar en total herejía, Señor, queriendo imitarte a ti, Señor. Pero nadie es el Cordero perfecto, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora bendice cada hogar, Señor. Guárdalo de este espíritu de muerte, de maldición, de enfermedades. Guárdalo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, al que está solo, al que está necesitado, al que no tiene el pan, bendice la mesa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y bendice a las familias, Dios mío. Trae unidad, vuelve el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. El corazón de los hermanos con los hermanos y las hermanas, Señor. Y en el nombre de Jesús, que la familia vuelva a ser uno en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Es un gusto, decía, seguir compartiendo. Aquí Karina está pidiendo oración.
Dice, para mi hermano, vamos a estar orando por Amílcar, entonces, él está pasando por el otro virus que está atacando, nos dice Karina, el otro virus que está atacando a Argentina, que es el dengue. Así que vamos a estar orando por Amílcar y el Señor va a estar obrando, seguramente nos vamos a alegrar. También quiero saludar a todos a los demás hermanos que se están conectando, como Estela, María, Lean Resistencia. Dios te bendiga, un gusto, querida hermana, Dios te bendiga, Dios bendiga a los que están fuera de Argentina, se están conectando en este momento. Así que gracias, Señor, por todo, por los que se conectan en Salta, los que se conectan en Tierra del Fuego. Gracias, Señor, por poder compartir la palabra, y es un tiempo de orar los unos por los otros. Así que vamos a leer la palabra de Dios, y yo quiero que prestemos mucha atención, porque esta parte, la Biblia y lo que ha pasado, lo que tiene que ver con esta fecha, pareciera que es algo que alguien te dijo al pasar y te quedó para siempre. No, esto hay que estudiarlo. No es fácil, es largo el tema, es muy largo. Es decir, porque si nos detenemos cuando Jesús, lo que nosotros llamamos, como cuando éramos católicos, le llamábamos al Domingo de Ramos, y es en realidad la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la entrada de nuestro Señor. Él venía con un objetivo, venía a morir. Vamos a ponernos de acuerdo en eso. Y Él dijo, nadie me mata, yo pongo mi vida en rescate por mucho. Es decir, nadie me mata, si yo quiero nadie me mata. Cuando Pedro corta la oreja de aquel hombre, cuando le vinieron a arrestar a Jesús, Jesús le dijo, Pedro, si yo quisiera que me salve, le dijo, ¿sabe cuántos ángeles vendrían? 12 legiones de ángeles vendrían a salvarme. Con uno bastaría. Con uno bastaría para que no quede nadie. Un solo ángel podría destruir toda la humanidad. Imagínense lo que harían 12 legiones, alrededor de 70.000 ángeles. Es decir, el Señor tiene su ejército, pero Él no vino a que le salven la vida, Él vino a morir por nosotros. Y vamos a entender por qué. Perdón y le pido disculpas, me encanta disfrutar mientras estudiamos, cuando lo hacemos personalmente, siempre tomar unos mates y disfrutar de esta costumbre argentina, que puede por ahí mucho para ser chocante para los que no lo conocen. Recuerdo cuando quise enseñarle a los chinos, cuando viajé, el Señor me permitió viajar allá, y a ellos les llamaba la atención esto que tomábamos entre todos, compartíamos la bombilla. Y los chinos no querían, no, me decían no. Pero la verdad que fue una experiencia muy linda. Es nuestro, es argentino, aunque los uruguayos se enojen, el mate es argentino. Así que vamos a estar leyendo la Biblia, vamos a leer algunos pasajes. ¿Sí? Vamos de nuevo a Éxodo, capítulo 12, que es donde arranca la Pascua. Y la Pascua tiene que ver, y yo quiero que podamos estudiar dos cosas aquí en lo que es la Pascua. En el versículo 3 dice, Éxodo 12, capítulo 3, usted anote, usted ya estuvo estudiando esto conmigo. Dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, ¿sí? El 10 de Abib o el 10 de Nisan, separen un cordero, ¿sí? Preparen el cordero. Dice, el animal será, vamos a verlo más si la familia fuera pequeña, entonces, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, ¿sí? Entonces, habla toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes tome cada uno un cordero, cada familia un cordero, el día 10. ¿Sí? Y el cordero dice que tiene que ser sin mancha y sin defecto alguno. Ahora, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes,
y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ya explicamos que las 2 tardes, la primera tarde iba de las 12 del mediodía hasta las 3, y de las 3 a las 6 era la segunda tarde, o sea, entre las 2 tardes a las 3 de la tarde. Ya hemos explicado que en Israel el horario, o para el calendario que Dios estableció, el horario, el día no comenzaba a las 12 de la noche, sino comenzaba a las 6 de la tarde anterior. No a las 12 de la noche como en el calendario gregoriano, que tiene que ver con el sol y la adoración al sol. ¿Sí? Así que eso ya lo vemos. Y si a usted le interesa saber un poco más de esto, me quiere escribir por privado, ningún problema. Ahí le explico con más detalle todas estas cosas. Dice, lo inmolarás entre las 2 tardes. ¿Sí? El día 14 lo inmolarás entre las 2 tardes. Es decir, prácticamente al final del día 14, porque el día 14 comenzó al final de la segunda tarde del 13, que era a las 6 de la tarde, al final, a las 6, la segunda tarde comenzó el día 14. Y eso duró hasta las 6 de la tarde del otro día, ¿sí? Presta atención por lo que vamos a hablar, por favor, presta atención. Presta atención lo que significa esto, lo importante que es entender la fecha y entender cómo se contaban los tiempos. ¿Sí? Se seleccionó el cordero, es decir, se lo sacaba de la manada que andaba comiendo por allí, que andaba pastando, que andaba suelto, se seleccionaba el mejor, el cordero perfecto, y se lo guardaba, se lo tenía cerca de la casa donde habría de ser sacrificado, tenía que estar allí del día 10 al día 14, porque en esos días iba a ser probado a ver si estaba perfecto, si no tenía rasguños, si no era ciego de un ojo, si no tenía la pierna quebrada, si no tenía una mancha. Un montón de cosas le probaban durante 4 días a ver cómo reaccionaba, a ver si no tenía algún defecto ese cordero. Del 10 al 14 el cordero era probado en todo, a ver si realmente era un cordero perfecto. Yo quiero que preste atención en esto. Fíjese lo que le dice, habla toda la congregación, versículo 3, Éxodo 12, versículo 3, habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tomaréis cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Después dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Dice, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y los guardaréis hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación de Israel. Dice, entre las 2 tardes. Dice, y tomarán la sangre, lo pondrán entre los postes y en el dintel de la casa, dice, en la que han de comer. Dice, y aquella noche comeréis la carne asada a fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comeréis. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida al agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Es decir, acá estamos entendiendo, usted quiere comer un asado hoy, coma un asado. Es decir, y fíjense, la mayoría nos ha enseñado, hemos comido pescado porque nos dijeron no se puede comer carne roja. Había otra fiesta, que era una fiesta pagana, que era una adoración al Mesías babilónico, donde se hacía la Cuaresma, y era todos los viernes se ayunaba por la muerte de alguien que quiso imitar a Jesús, un Mesías, un falso Dios llamado Tamuz, que era simplemente un hombre de una perversión tal. Yo creo que lo busque en los libros de historia, mire, googlee, diga, a ver, ¿quién era Tamuz? Bueno, la Cuaresma que usted celebra, o que celebrábamos antes cuando no conocíamos la Biblia, era en honor a Tamuz, no por Jesús. Y se acomodaba la fecha más o menos al mismo tiempo. Otra cosa que quiero recalcarle,
La Semana Santa no tiene que ver con el jueves y el viernes. La Semana Santa no es con los días. La Semana Santa es con fecha. Usted tiene que celebrar. Usted puede celebrar las Pascuas o puede celebrar la Semana Santa el día 14 y 15. El día 14 y 15 de Aviv. Usted consulta, o de Nisan, usted consulta en el calendario. Ese es el día en que Cristo murió. No se celebra el día, se celebra la fecha. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Nos han enseñado mal, Jueves Santo, Viernes Santo, porque lo quieren hacer siempre coincidir con el domingo. Sí, Él resucitó un domingo. A causa de eso fue el primer día de la semana, es que es el primer día de la semana, es el día que lo tomamos como feriado. Pero quiero decir una cosa, y si bien hay grupos de cristianos que no aceptan el domingo como feriado, sino Dios dice el sábado, perfecto. Pablo dijo, el que se guarda el domingo para Dios lo guarda, y el que guarda el sábado para Dios lo guarda. Pero acá, para entender, si queremos hacer las cosas, yo quiero que usted entienda claramente, Semana Santa no es el día que establece la Iglesia Católica. Semana Santa es el 14 y 15 de Aviv, o 14 y 15 de Nisan. ¿Cuándo es? Este año coincidieron, porque la Iglesia Católica lo hace coincidir jueves y viernes. No importa si es el día o no es el día, tiene que ser jueves y viernes. Y nos dice que Cristo murió el viernes. Cristo no murió el viernes, Cristo murió el jueves, y se lo voy a mostrar con la Biblia. Cristo murió el jueves. Cristo fue arrestado el jueves a la noche, y en menos de 24 horas lo condenaron y lo mataron. En menos de 24 horas lo condenaron y lo mataron. Y quiero que piensen esto. Las Pascuas, la fiesta de Pascua, era una celebración que se le fue dado al pueblo de Israel para que el pueblo celebraba, le ofrecía el cordero a Dios, para que esa noche, ese símbolo de lo que iba a ser una vez y para siempre, para que ese símbolo librara de la muerte que se movía sobre la tierra, y era la muerte espiritual sin salvación. Quiero decirle, si nosotros pensamos en esto y vamos a Primera de Juan, recuerde, en Egipto el pueblo de Israel ofrecía el cordero al Señor por sus pecados, pero era un cordero imperfecto. Todos los años debían ofrecer uno, porque era un sacrificio imperfecto, porque era solamente sombra de simbolismo, profecía de lo que iba a venir. Ahora, vamos al Evangelio según San Juan. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Estaba hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando. Y dice, y al siguiente día vino Juan, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la Pascua que estaba cerca de celebrarse, donde Cristo iba a ser sacrificado, ya no es el hombre el que ofrece el cordero, ya no es el pueblo de Dios el que ofrece el cordero. Dios ofrece el cordero perfecto por toda la humanidad, dice que quita el pecado del mundo. El otro cordero no podía quitarnos nada, era solo símbolo, era una simbología. Miren, nosotros en una práctica que el Señor nos enseñó en la Biblia, de orar por los enfermos y ungirlos con aceite. No es porque el aceite tenga el poder, no hay hechicería en el aceite, sino porque es símbolo, el aceite simboliza a la sangre de Cristo. Otra de las cosas que quiero enseñarle a mis amigos que me están escuchando, que por ahí son católicos, y no es para ofenderlos, simplemente estoy enseñando la Biblia.
a usted como cuando a mí me enseñaron que tanto el pan como el vino se transforma de tal manera, ellos creen en la santificación que solamente, supuestamente, el sacerdote puede tomar el vino. Yo recuerdo al principio, yo fui monaguillo, primero se mojaba la hostia en el vino, se le daba. Después llegó un momento que ya no se mojaba en el vino porque ellos decían, y ellos nos enseñaron, que el vino se convertía en sangre y que el pan se convertía en carne. Y Jesús dijo, esto es símbolo. No dijo que no hay una transubstanciación. Tal vez usted como que ha tenido enseñanza católica en la Eucaristía, le dicen que hay una transubstanciación, que tanto la carne, el pan se convierte en carne como el vino en sangre. No, es símbolo, es solo símbolo. Como el cordero sacrificado en las Pascuas era símbolo de Cristo, no era Cristo. Ahora el día que el Señor, no los hombres, el Señor ofreció el sacrificio perfecto, se hizo una vez y para siempre. Y yo recuerdo cuando era chico y le contaba a mis hijos, a mi esposa, y por ahí ella también se acordaba de algo, y decíamos que en la Semana Santa no había que golpear. Si cantábamos éramos herejes, porque ¿cómo íbamos a cantar si Cristo murió? Yo recuerdo que mi mamá me decía, no se canta en la mesa para ese evangelio. Y ella creía en eso y hoy puede alabar con alegría al Señor porque ella ha recibido a Cristo en su corazón. Pero dice, y gloria a Dios que hoy conozco la palabra de Dios y puedo cantar en la mesa mientras comemos alabanzas a Dios, porque no estamos cantando a nada inmundo ni al pecado, sino cuando comemos podemos alabar a Dios. En la Santa Cena que hacemos en la iglesia, símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo, cantamos con alegría y con inmensa presencia de Dios, porque es el símbolo de la muerte, porque Cristo ya resucitó, murió una sola vez y para siempre. No decían que no comamos carne, que no tomemos leche, porque si comemos carne, estamos comiendo la carne de Cristo. Y yo recuerdo que jugábamos a todo tipo de juegos de azar, porque a mí me enseñaron, y tal vez alguno se va a acordar y me va a decir si es cierto, que se hacía eso para que Satanás se entretenga jugando con nosotros y así pase todo el Viernes Santo y Cristo pueda resucitar. Vaya, ¿de dónde sacamos esas cosas? Terrible. Y solamente estoy trayendo a memoria cosas que nos han enseñado, verdaderas herejías. Entonces entendimos, en Éxodo, Dios le pide al hombre que sacrifique el Cordero Pascual, pero en Juan, aquí en el Evangelio, dice que el Señor ya proveyó un Cordero perfecto. Y Juan dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ninguna oveja puede quitar tu pecado, ninguna oveja puede quitar, era solamente símbolo, pero hay un Cordero perfecto que ya murió, pero resucitó una vez y para siempre. Resucitó una vez y para siempre. Y si usted tiene un Cristo colgado en la pared, se le puedo asegurar que no honra a Dios por tener una imagen colgada en la pared. Si tiene un crucifijo en el cuello, la cruz no honra al Señor. Ese Cristo no está muerto, Cristo resucitó. Él se bajó de la cruz y cuando Él estuvo en la tumba, su cuerpo no estuvo en la Biblia, dice que bajó hasta el Hades y dijo, aquí estoy en victoria, me entrega la llave de la muerte y del infierno. Él no quedó ahí acostadito. A Él lo pusieron ahí, pero luego se levantó a hacer todo el trabajo que vino a hacer. Así que entendemos, en Éxodo, el Señor, el hombre le sacrificaba el Cordero Pascual. Cada uno por su familia, por su pecado. Ahora, Dios proveyó un solo Cordero
que era el perfecto. El perfecto, el más perfecto, no hay nada igual. Por eso quiero decirle, hay gente que quiere mostrarle a Dios que tienen una fe tan férrea, que son capaces de crucificarse, y en Filipinas es muy común para mostrar su fe, lo clavan en una cruz, lo levantan y allí está sufriendo para mostrar su fe. Mire, para mostrar nuestra fe nosotros tenemos que imitar a Cristo. Si queremos impresionar al Padre con nuestra fe, imitemos a Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que Él hizo, hagamos nosotros, prediquemos el Evangelio, vivamos en santidad, dejemos el pecado, dejemos los vicios y las malas costumbres. Y yo quiero mostrarle lo que es cuando Cristo hace un cambio en las vidas. Y ¿saben quién? Y no va a ser hoy, seguramente vamos a poder hacerlo mañana. ¿Y saben en quién se notó el testimonio de haber sido cambiado por Cristo? Esa misma noche que Cristo fue arrestado, en el apóstol Pedro. Y ya va a entender mañana cuando leamos lo que le estoy diciendo. Se manifestó ese cambio. Que Dios quiera también se manifiesta en nosotros. Y le voy a ir adelantando. Una de las personas cuando Pedro estaba negando a Jesús, una de las personas le dijo: tú eres uno de ellos porque tú hablas igual que uno de ellos. Dice, tú tienes un lenguaje diferente. Tú no dices malas palabras, tú no dices grosería, tú hablas de otra manera. Dice, tú eres diferente. Y Pedro entonces comenzó a maldecir, dice, para tratar de disimular que él no era uno de ellos, y lo negó una vez más al Señor, así como el Señor le había anunciado a Pedro. Y quiero decirles, queridos hermanos, queridos amigos, y estamos hablando de las cosas importantes, es decir, en Éxodo, vuelvo de nuevo, el hombre sacrificaba la Pascua al Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios proveyó el Cordero perfecto no solo para el pueblo de Israel, sino para todos los que en Él crean. Y puedo aprovechar para leerle, estamos acá en el Evangelio, según San Juan, el capítulo, vamos a buscar el capítulo 12, dice, y el capítulo 11, antes dice, el 1:11 de San Juan, dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel, los judíos, aunque usted no lo quiera. A ellos vino primero y ellos no lo recibieron. Solamente Cristo predica una sola vez fuera de Israel. Fue a una mujer junto al pozo de Jacob en Samaria. Pero es otra historia. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y acá es donde se abre la puerta para el resto de la humanidad. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo? ¿No es que todos los seres humanos somos hijos de Dios? ¿No? Somos hijos de Dios, lo que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y le obedecemos en todas sus enseñanzas. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta, dijo el Señor. Nadie puede entrar al reino de los cielos sino por mí. ¿Cómo? No puedo entrar por San Jacinto, no puedo entrar por San Expedito. Por San Expedito puedes entrar al infierno, porque la Biblia dice que le pide algo a un muerto, está condenado al infierno, y San Expedito murió. No quiero ofender a nadie, estoy enseñando la Biblia. Usted agarre su Biblia. Por ahí me dice, no, pero mi Biblia es una Biblia católica. No, es una Biblia. Usted busque los versículos, lo va a encontrar. Dice lo mismo. Se lo dice con un lenguaje más ameno, que por ahí puede entender más. Y esta charla recuerdo haber tenido con mi prima. Y ella tenía tremenda Biblia. Y si yo tengo la Biblia en mi casa, le digo, ¿la leíste? No. La tenía de adorno, quería leer, no sabía cómo empezar. Cuando empezó a leer la Biblia, fue después de muchos tiempos de lucha, de compartirle, de hablarle en amor, y siempre nos hemos amado mucho con mi prima. Fue tremendo porque el Señor sacó a luz la verdad.
Y quiero decirle, a esto vino Jesús. Dice, a los suyos vino, mas a los suyos no recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A esto vino Jesús. Para esto vino el Cordero. Y ahí es donde el apóstol, Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Este es realmente quien quita los pecados del mundo. Ahora dice, vamos a Éxodo, recuerden lo que decía, ya, para recordar, porque lo he leído muchas veces con la intención de que esto le quede en la memoria, que el Cordero debía ser separado el día 10. Es decir, y Cristo, simbólicamente, él predicó por todos lados y luego le dijo a sus discípulos, es necesario que vayamos a Jerusalén porque ningún profeta, nadie muere fuera de Jerusalén. Tengo que morir en Jerusalén. Y le quisieron decir, pero Señor, no te mueras. A esto vine a morir en obediencia. Y ahí vamos a entender cuando estudiemos la oración de Getsemaní y todas esas cosas. Miren, desde el nacimiento de Cristo en el Evangelio según San Mateo, hasta la entrada triunfal en Jerusalén hay 3 años y medio casi, se reduce a 20 capítulos. Pero de la entrada triunfal a Jerusalén, que fueron los últimos 4 o 5 días del Mesías, hasta su resurrección, ¿sí? Hasta su resurrección hay 17 capítulos, más de la mitad, casi la mitad de todo lo que hizo Jesús se escribió de Jesús solamente los últimos 5 días y un poquito más. Así que es tremenda la actividad que tuvo el Señor en estos días. Por eso es muy necesario entender todo lo que pasó y es necesario estudiarlo cronológicamente para entender todo lo que pasó en solamente 4 o 5 días. Porque en estos 4 o 5 días, Jesucristo, como el Cordero de Dios, y todo cordero debía ser examinado por el sacerdote antes de ser sacrificado, el Cordero de Dios vino a que lo sacrifique, a que lo examinen los religiosos, los cohen, los sacerdotes. Los sacerdotes judíos se niegan que le llamen sacerdotes porque decían que los sacerdotes paganos sacrificaban a un cerdo y en el altar de Dios solo se sacrificaba animales como bueyes, se animaba como toros y como corderos, tanto de las ovejas como de las cabras, aún palominos, como dice la Biblia. Así que, pero vamos a entender esta parte. Él entró el día que lo que el mundo católico llama el Domingo de Ramos. Y sí, Jesús entró un domingo a Jerusalén. Fue el día 10 de Nisan del año 33. 10 de Nisan del año 33. ¿Sí? O ya 34, porque estuvo casi 3 años y medio, su ministerio duró. 10 de Nisan del año 33, él entraba a Jerusalén para cumplir la profecía. El día 10. Mire, vamos a contar con los dedos, ¿sí? Domingo 10. Lunes 11. Martes 12. Miércoles 13. Jueves 14. ¿Sí? ¿Contamos de nuevo con los dedos? Así nos queda en la memoria. Domingo 10. Lunes 11. Martes 12. Miércoles 13, casi se me escapa el miércoles, jueves 14, fueron los 5 días y el día jueves, en menos de 24 horas, Jesús fue juzgado
y asesinado. Pero no porque lo descubrieron, porque no se pudo escapar, sino porque el día que él debía ser inmolado, sacrificado como el Cordero Pascual que ofreció el Señor. Amén. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me permiten seguir un poquito más? La hora avanzó, ¿me permiten un poquito más? Quiero leer esto nada más. Dice, para ver la primera actividad de Jesús en Jerusalén, cuando él iba a morir, 5 días antes, el primer día donde él fue probado. Lo primero que hizo, dice, cuando se acercaron a Jerusalén, vino a Betfagé, dice, al norte, al Monte de los Olivos, que era ahí un lugarcito como en las afueras. El que es de Resistencia, así como si fuera casi Fontana, un barrio desde afuera. Y así, era algo cerquita. Ni siquiera sería como de Espinavera, era mucho más cerca. Así que dice, vino hasta ahí, dice, al Monte de los Olivos. Jesús, el Monte de los Olivos fue su altar de oración. Dice, Jesús envió a 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, que era Betfagé. Dice, y luego hallaréis una asna atado y un pollino con ella. El pollino era la cría del asna. Dice, yo cuando era chico pensaba en el pollino y me imaginaba un pollito, pero era mi imaginación de niño. Dice, desatadla y traedla, y si alguien dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. ¡Qué tremendo! Que el Espíritu Santo le haya hablado al dueño de esas cosas, porque sin oponer resistencia dejó que se lleve el animal. ¡Qué tremendo!, ¿no es cierto? ¡Qué tremendo! Dice, y luego les enviará. Yo creo que un ángel, después que él lo soltó, el ángel lo llevó a la casa de nuevo. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que fue el profeta Zacarías, el que profetizó, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Para que entienda, el profeta Zacarías, que era un sacerdote, un coení, él era el papá de Juan el Bautista y tío, era casi pariente de Jesús. Así que ese es el profeta Zacarías, que tiene que ver con Jesús. Ese es uno diferente a este Zacarías. Este Zacarías profetizó en la época prácticamente de la construcción del segundo templo. Ahora, el tío de Jesús, por decirlo así, porque Jesús era casi sobrino, porque María era prima de la esposa de Zacarías. Miren qué interesante es la historia bíblica. Qué interesante. Y hay un profeta Zacarías que dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene. Y dice, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Mire, había en aquella época una tradición, cuando un poderoso venía a una ciudad y venía sobre un asno, sobre un pollino, era porque venía en paz, no venía con intención de hacer la guerra. Ahora, si venía en un corcel brioso, con todas sus vestimentas, había que temer porque venía a hacer desastre. Estaba preparado para hacer daño. Así que, dice, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Él vino en paz, Jesús entró en paz, vino a entregarse, se apartó de la manada. ¿Recuerdan como decíamos? El día 10 había que apartar del resto de la gente, y él se apartó de la manada. Dice, y vamos a leer todo lo que ocurrió el primer día, el día domingo. Dice, y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Es decir, tanto al asna como al pollino, porque no sé cómo hizo para montar un poco en uno en el otro, pero así dice la Biblia. Dice, él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía a sus mantos en el camino. Usted sabe que todo hombre judío que se precie de tal cosa, no importa si fuera rico o pobre, siempre
la enseñanza de llevar un manto. Mire, yo le voy a dar un ejemplo para que usted diga un manto. ¿Qué será un manto? ¿Será eso que se ponía? Sí, lo usaban también para poner la cabeza para orar. Pero el manto era, para entender una cosa, para que entienda la forma nada más, era muy parecido a un poncho salteño, un poncho. Sí, que se lo ponían en el hombro, lo usaban acá, pero al orar o al estar en una actividad religiosa, se ponían el manto así en la cabeza. A ver si mañana encuentro algo como para mostrarle cómo lo hacía. Si a alguno le interesa, lo hago. Y realmente muy interesante. Dice, el manto para un judío se le entregaban, si no me equivoco, no recuerdo bien, a los 11 años. Y debía guardarlo para siempre. Era su manto. Era su identidad de que había recibido como la consagración de ser ya un hombre o un joven que que estaba camino a servir al Señor. Entonces ese manto era único, no era que tenía un manto azul, ese manto era único, se sacaba, lo lavaban y era muy valioso. Un hombre judío moría por su manto. Miren lo que hicieron, dice, y se sacaban el manto y lo ponían delante para que el animal caminara sobre el manto, a tal manera, es decir, lo más sagrado que el hombre judío tenía, lo tiraban, y es tan simbólico eso, tiraban su orgullo, tiraron todo delante de Jesús, tiraban su orgullo, su manto era su orgullo, y lo tiraban allí para que Jesús pise el orgullo de ellos, que pase por encima, que no importa si se destruyera con el pisar del animal. Ellos querían honrar a Jesús de esta manera. Y dice, y la gente dice, su manto en el camino, y otros cortaban ramas en los árboles y le tendían en el camino. Y quiero decirle lo que ya le dije en la clase pasada, no eran lo más probable que haya habido era olivos o higuera, pero eucalipto, como siempre le cuento que yo no me acuerdo si que el eucalipto uno tiene una hoja alargada y hay uno de hoja redonda. Yo no sabía cuál era el que había que llevar a la misa para que lo santificaran. Nada que ver, una cosa de esa no puede guardar mi casa. La presencia de Jesús guarda mi hogar, guarda mi vida. Así que gracias por los mates. Y dice que la gente no solamente le honraron con sus mantos, con las ramas, le decía, Señor, no pises el suelo, sino que además la gente iba adelante. Dice, y la que iba detrás, también los de adelante y los de atrás, aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Ahora, ¿qué querían decir con eso? El Hijo de David, porque a Dios le prometió a David que el trono de Israel sería siempre perpetuamente en su familia. Pero David había muerto hacía más de 700 años. ¿Cómo este era el hijo de David? Porque la Biblia, a David se le profetizó que su reino iba a ser eterno y que el que viniera y fuera aclamado de esta manera era el Mesías. Era de la casa de David y que para siempre venía a tomar el reino y el trono de Israel. Dice, y la gente delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana, bendito, quiere decir Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Estamos hablando no de las montañas, sino de más lejos, Hosana en las alturas. Dice, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Él lo ubicaban allí, en Galilea, pero él no nació en Galilea, él nació en Belén, nada más que después de volver a Egipto, se fueron lejos por temor a que le matasen, porque el niño fue muy perseguido por Satanás para matarlo. Seguimos, después dice, fíjense la primera actitud, él viene, entra a Jerusalén y se dirige derecho, se va
¿A dónde? Al templo que había sido construido para adorar a Dios y al Mesías. Mire, entró en el templo que fue construido para él y nadie lo reconoció. ¿Y qué ocurre? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Fíjense, ¿quién era el templo de Dios? Del Padre, de él. Entró en el tiempo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¡Qué tremendo! Lo primero que hizo fue santificar, purificar el templo que a él le pertenecía. Y quiero decirle esto para que usted entienda el contexto. ¿Por qué qué era toda esa gente que hacía? De todas partes venían a adorar al Señor y tenían que sacrificar animales. Y estaban los que vendían ovejas, los que vendían todo lo que se usaba para el sacrificio. Y a lo mejor alguno traía su propio animal y le decía, no, este no está perfecto. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los que tenían, los dueños de cada mesa de dinero. Venían de otros países y le decían, no, tú no puedes traer una ofrenda con el dinero de tu país, tú tienes que hacer la ofrenda con el dinero de acá. Si estuviera en Argentina, le decían, no, tú no puedes venir con guaraníes, tú no puedes venir con cruzeiro, tú no puedes venir con dólares. No, tu dólar no vale nada, te doy pesos. Y realmente, y en eso hacían grandes negociados. Y la gente que quería hacerlo para Dios hacía el esfuerzo, aunque le cobraran de más, aunque le estafaran. La gente venía a adorar a Dios y por Dios estaba dispuesto a dejar que lo estafen. Y era toda la cúpula religiosa estaba metido en este negocio, porque si ellos no lo autorizaban, nadie podía comprar ni vender dentro del templo. Y tal vez lo que estaban sentados haciendo de cambistas, los que vendían las palominas, no eran ni siquiera dueños del negocio, sino el que atendía el kiosco de cada uno. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende cómo era? Entonces Jesús, ¿y con qué autoridad lo habrá hecho? Porque nadie se resistió. Nadie le dijo, hey, ¿qué te pasa? ¿Quién sos vos para venir a echarme? Dice que echó a todos y limpió y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y quiero decirle una cosa, la ofrenda, el diezmo que se puede llevar a la iglesia, si se lo hace bien, es algo que está instituido en la Biblia y lo vamos a ver mañana cuando seguimos estudiando. Ahora, muchos han hecho, con el pacto con Dios, con esas cosas, han hecho de la casa de Dios cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Así que, pero no quiero detenerme en esto, sino seguir avanzando. A ver si me pueden verificar. Dice, aquí está, cueva de ladrones. Dice, y vinieron a él al templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos, dice, aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron en lugar de alegrarse. Y en lugar de alegrarse, yo quiero decirles, si Jesús aparece hoy, la mayoría de los religiosos lo mataría de nuevo. Porque estaban tan enojados con él, estaban tan indignados. No le importó ver milagros. Y mucha gente, creo que hoy le pasa, no importa el milagro que Dios haga en tu vida, después te levantás a matar o darle la espalda a Dios. Pero no quiero detenerme en esto. Dice, y vinieron a él en el templo cojos, ciegos, y los sanó. Pero los religiosos, los principales sacerdotes, los escribas, viendo la maravilla que hacía, no es que no lo vieron, viendo la maravilla que hacía. Dice, viendo la maravilla que hacía. Y a los muchachos que aclamaban, los jóvenes, benditos sean los jóvenes que adoran a Dios, que clamaban en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y dijeron,
¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí. ¿Nunca leíste? Y dice, oye, le recriminaron a Jesús. Oye lo que estos dicen. Le recriminaron y Jesús le dijo, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la fortaleza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Y había pasado el primer día, había terminado el día de domingo. Perdón por extenderme tanto y quiero mañana seguir y quiero decirte, querido hermano, querido amigo, Cristo te hizo libre de tener temores en la Semana Santa. La Semana Santa es para adorar a Dios, para gritar Hosana al que vino. Murió una sola vez y para siempre. Los golpes no golpean a Cristo. La leche no es leche de sapo, es leche de vaca. La leche que tomas, la carne que comes es carne de vaca, de oveja, no es la carne de Cristo, porque ya dijimos que lo que simboliza el cuerpo de Cristo es el pan y la sangre el vino, y no hay transustanciación, es decir, no quiere decir que el vino se convierte en sangre, es símbolo. Así que yo quiero enseñarte estas cosas para hacerte libre, para que entiendas que Pascua acaba de ocurrir ayer, cuando era entre las 2 tardes en Jerusalén. ¿Y sabes qué hora era en la Argentina? Yo estoy en la Argentina, como ustedes ven. Lo que tengo la bandera ahí no es porque la bandera me protege ni me cuida, sino para saber dónde estoy, nada más. Cuando ven la bandera allí, estoy en Argentina y de acuerdo al horario de Argentina y la diferencia de horario con Israel, entre las 2 tardes eran las 9 de la mañana argentina. A esa hora Cristo había muerto, no había sido crucificado. A esa hora había muerto. El Cordero Pascual murió exactamente entre las 2 tardes del día jueves. Y hasta aquí el estudio de hoy. Dios permita, oramos para que tengamos buen internet mañana también y podamos seguir con el estudio de lo que es Pascua. No se sienta atado, no celebre Pascua el domingo es resurrección. La Pascua ocurrió, la Pascua que es el sacrificio del Cordero Pascual y la cena pascual, la cena del Jueves Santo y la comida del Viernes Santo tiene que ser, si usted quiere celebrar algo parecido, tiene que ser carne con una buena ensalada de hierbas amargas y además panes sin levadura, ¿sí? Así que hasta aquí el estudio, vamos a orar. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guíe y que el Señor nos enseñe. Y a veces le pido perdón por estar tanto tiempo, pero quiero enseñarle con detalles, aunque falta, mire, es muchísimo este tema, pero vamos a tratar de hacerlo lo más aceleradamente posible, ¿sí? Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, bendice cada vida que ha estado escuchando, que va a escuchar, que reciba este mensaje, que entienda que el Cordero Pascual murió una sola vez y para siempre. Señor, y nos alegramos, celebramos la Pascua, no porque recordamos cuando salimos de Egipto, sino celebramos la Pascua recordando que Cristo ya murió por mis pecados y que yo no necesito hacer ningún sacrificio. Yo no necesito ser clavado en una cruz, porque ni aunque yo muriera de esa manera, no soy el Cordero perfecto. Señor, y hacer sacrificios delante de ti es abominable a tus ojos, Señor. Aun cuando, yo recuerdo cuando hacía, Señor, esas caminatas a Itatí, Señor, para ti no era honrarte, sino era abominable, creyendo que por mi sacrificio podía llegar a ti. Y ahora entiendo que se llega a ti por el sacrificio de Cristo, Señor. Gracias, Dios mío, por traerme luz. Te pido que traiga luz a cada persona que escucha, a cada familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea bendito cada hogar. Guárdalos del coronavirus, pero de todas las enfermedades, de todos los males de Egipto también, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén.
Dios te bendiga, querido hermano, Dios te bendiga, querido amigo. Gracias a todos los que me han acompañado en esta tarde para compartir este estudio bíblico. Si Dios permite, será hasta mañana 20:30, pasada 20:30. Si el internet funciona bien, oramos por eso, estaremos juntos nuevamente. Dios te bendiga, hasta mañana.